La sonrisa cruel del conductor y la frialdad de la sala del tribunal la perseguían. No importaba cuántas vidas salvara, no importaba cuántas horas vertiera en su paciencia, no podía deshacerse de la sensación de que el mundo le había fallado en esta tarde en particular. El hospital estaba ocupado como siempre. La sala de emergencias estaba llena de médicos y enfermeras que se movían rápidamente entre los pacientes, los sonidos de los monitores, pitidos y el zumbido bajo de las voces creando un ruido de fondo familiar. Naomi se había entregado a su trabajo más que nunca tratando de distraerse de la persistente sensación de traición que todavía hervía en su interior, pero no importaba a cuántas personas ayudara, no podía escapar del sabor amargo del pasado. Mientras Naomi hacía sus rondas para comprobar su paciencia, su mente vagó de regreso a la sala del tribunal, la imagen del conductor del autobús sentado con aire de suficiencia. Mientras era declarado inocente destelló en su mente la humillación, la ira, la impotencia, todo volvió corriendo apretando su pecho. Había perdido la fe en el sistema de justicia ese día, había perdido la fe en tantas cosas. De repente, el sonido de la conmoción irrumpió en sus pensamientos, un fuerte estruendo resonó desde la entrada de la sala de emergencias, seguido de gritos frenéticos. Naomi volvió su atención volviendo bruscamente al presente. Las enfermeras y los médicos corrieron hacia las puertas cuando el vidrio automático se abrió revelando a un hombre corriendo dentro, su rostro contorsionado por el pánico. En sus brazos había una pequeña figura flácida. Su hija, ayúdenme, gritó el hombre, su voz se quebró por la desesperación. Alguien ayudó a mis hijas, ella no está respirando. Naomi inmediatamente dejó todo y corrió hacia ellos. Sus instintos como un doctor tomó el control, se movió rápidamente a través de la multitud de personal médico. Sus ojos se fijaron en la niña en los brazos del hombre, pero mientras se acercaba su respiración se atascó en su garganta. Era él, el conductor del autobús, el hombre que la había atacado, que había mentido sobre ella, que había salido libre mientras ella había sido dejada sufrir las consecuencias de su violencia, y ahora aquí estaba él parado frente a ella sosteniendo a su hija inconsciente en sus brazos, pidiendo ayuda. Naomi se congeló por una fracción de segundo. El shock del momento la golpeó como una ola. Su corazón latía en su pecho mientras el recuerdo de ese terrible día surgía con toda su fuerza. Podía ver su rostro tan claramente, el odio, la violencia, la fría indiferencia, mientras la dejaba rota en la acera, y ahora aquí estaba él desesperado e indefenso rogándole que salvara a su hija. Los ojos del hombre se encontraron con los de ella, y por un momento ambos se quedaron congelados. El reconocimiento brilló en sus ojos seguido de algo más: miedo, culpa, vergüenza. Su rostro se retorció en una mezcla de pánico y remordimiento. Su voz tembló mientras hablaba de nuevo. Por favor, hecho su voz apenas audible, por favor, ayúdala, lo siento mucho, pero por favor no dejes que mi hija muera. El cuerpo de Naomi se tensó, cada instinto le gritaba que se diera la vuelta y lo dejara sentir la misma impotencia que ella había sentido ese día al alejarse y dejarlo sufrir. No le había mostrado piedad, ninguna humanidad, y ahora le estaba rogando que salvara lo más preciado de su vida. La ironía era casi demasiado para soportar, pero luego miró a la niña en sus brazos, su pequeño cuerpo pálido y sin vida, su pecho apenas se movía, y sus labios habían adquirido un tinte azulado. Estaba al borde de la muerte. La ira y el resentimiento que ardían dentro de Naomi comenzaron a chocar con el profundo sentido del deber que la había impulsado todos estos años. Esta niña era inocente, no tenía nada que ver con la crueldad de su padre, nada que ver con la injusticia que Naomi había sufrido. Naomi tomó una respiración profunda tranquilizándose, no podía castigar a la niña por los pecados de su padre. Era doctora, y había hecho un juramento para salvar vidas sin importar de quién fueran. Llévala a la sala de trauma, ahora. Naomi ordenó con voz aguda y profesional. Las otras enfermeras rápidamente tomaron a la niña de los brazos del hombre y la llevaron rápidamente. Tratando de secuestrarme. El corazón de David martilleaba en su pecho. Señora, por favor, cálmese, hay un malentendido. Los oficiales en el puesto de control no dudaron, se acercaron al vehículo. Uno de ellos envolvió firmemente la ventana de David. Salga del vehículo, señor. El oficial ordenó, su voz fría y acerada. David trató de explicar, pero la mirada severa del oficial dejó en claro que no habría indulgencia. Tragando fuerte, obedeció abriendo la puerta y saliendo con sus manos a la vista. El otro oficial había abierto la puerta trasera ayudando suavemente a la señora Miller a salir mientras ella se tambaleaba con un temblor exagerado. Está mintiendo, dijo David, su voz temblando de ansiedad, mientras veía al oficial examinarlo con una mirada escrutadora. Solo la estaba llevando a su destino como se le pidió. La señorita Miller inmediatamente entró en una actuación dramática. Me estaba llevando a un lugar que no reconocí, le pedí que se detuviera pero no escuchó. Temí por mi vida. David apenas podía creerlo que escuchaba. Las expresiones del oficial se oscurecieron. Uno de ellos dio un paso adelante bloqueando el camino de David, mientras el otro realizaba una rápida búsqueda de su vehículo. David sintió que la humillación subía por su columna vertebral cuando los transeúntes se detuvieron para ver la conmoción. Oficial, por favor, David imploró, su voz calma a pesar del rápido latido de su corazón. Solo soy un taxista, me contrató para una feria, pero sus palabras parecieron caer en oídos sordos. El oficial sacó algo de debajo del asiento del pasajero, una pequeña bolsa transparente llena de polvo blanco. Los ojos de David se abrieron de par en par por la sorpresa cuando el oficial lo sostuvo contra la luz. Su rostro se retorció de disgusto. Señor, ¿le importa explicar esto?
Exigió el oficial, su tono era gélido. David tartamudeó, su mente daba vueltas. Eso no es mío, lo juro, nunca lo había visto antes. La expresión del oficial permaneció fría e inflexible. Se volvió hacia su compañero y lo esposó en cuestión de segundos. David sintió el frío metal de las esposas mordiéndole las muñecas. Los oficiales lo llevaron hacia su auto ignorando sus súplicas. Su voz temblaba de frustración y miedo. Miró a su alrededor y vio la expresión petulante de la señora Miller mientras se ajustaba el abrigo y le susurraba algo a uno de los oficiales. El oficial empujó a David con rudeza contra el capó del auto, presionándolo con fuerza. Ustedes la gente nunca aprende. ¿Verdad? Se burló, su voz era baja y llena de desprecio. David sintió que la ira hervía dentro de él, pero mantuvo la boca cerrada, sabiendo que cualquier protesta solo empeoraría las cosas. El oficial lo registró agresivamente, tirando de sus bolsillos y lo cacheó como si fuera un endurecido. Criminal. Mientras los oficiales lo empujaban hacia la parte trasera del coche patrulla, David podía ver a la gente reunida mirándolo con una mezcla de juicio y curiosidad. Sus mejillas ardían de humillación, pero más que eso sintió una profunda sensación de traición. ¿Cómo pudo pasarle esto a él? No había hecho nada malo y sin embargo, aquí estaba tratado como un criminal común por una mentira. La puerta se cerró de golpe y el corazón de David se hundió cuando el auto comenzó a moverse llevándolo a la estación de policía. Miró hacia atrás y vislumbró a la señora Miller parada en la acera mirando el auto alejarse con una sonrisa satisfecha en su rostro mientras David era transportado a la estación de policía. Una sensación de hundimiento se instaló en su estómago. Cada bache en la carretera le recordaba el acero frío e inquebrantable de las esposas clavándose en sus muñecas y el tenso silencio crítico de los oficiales en el asiento delantero. A pesar de sus desesperados intentos de explicarse, lo habían ignorado tratándolo como si fuera culpable sin cuestionarlo. Cuando llegaron lo sacaron sin ceremonias del coche patrulla y lo escoltaron a la estación. Las luces fluorescentes en el techo arrojaron un resplandor áspero iluminando los estrechos y fríos pasillos mientras lo conducían a través del corazón de David latía con una mezcla de terror y humillación, cuando notó que los oficiales lo miraban con expresiones despectivas, casi divertidas. «Quédate aquí», gritó uno de los oficiales, empujando a David hacia una pared blanca desnuda. Otro oficial entró en la habitación y David lo reconoció de inmediato como el que había realizado la búsqueda en su auto. En su mano sostenía la pequeña bolsa de plástico con el polvo sosteniéndola como un trofeo mientras se acercaba a David. «Está bien, amigo». El oficial se burló con su voz goteando desdén. ¿Te importa decirnos cómo esta pequeña bolsa de polvo terminó en tu posesión? David negó con la cabeza tragando fuerte. Te dije que no es mío, no tengo idea de cómo llegó allí, solo estaba llevando a esa mujer a su destino. La expresión del oficial permaneció gélida mientras cruzaba los brazos, claramente no impresionado. ¿Verdad? ¿Esperas que creamos que no lo viste? ¿Que simplemente apareció mágicamente en tu auto? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. David insistió con su voz teñida con desesperación. Debe haberlo plantado, juro que nunca había visto esa bolsa antes. Otro oficial resopló intercambiando una mirada con su colega. Oh, seguro, échale la culpa a la anciana real original. David sintió que le temblaban las manos, pero apretó los puños obligándose a mantener la compostura. Sabía que enfadarse o ponerse a la defensiva solo empeoraría las cosas, pero era imposible no sentir la rabia burbujeando dentro de él. No había hecho nada malo y sin embargo, aquí estaba siendo acusado, humillado y negado la oportunidad de explicar. Ya veremos sobre eso, dijo el oficial con una sonrisa volviéndose hacia los otros oficiales en la habitación. Fichémoslo, asegúrense de ser minuciosos. ¿Quién sabe qué más está escondiendo? Los oficiales no perdieron el tiempo. David fue conducido a través de una serie de procedimientos que se sintieron como un flujo interminable de humillación. Primero, tomaron sus huellas dactilares presionando sus manos bruscamente contra la almohadilla de tinta y luego sobre el papel sin ningún cuidado. Luego tomaron su fotografía, el flash de la cámara lo CEG con acento agudo momentáneamente, mientras capturaban su rostro cansado y frustrado. Después de eso, llevaron a cabo un registro corporal que obligó a David a permanecer de pie bajo su mirada escrutadora mientras se desnudaba, cada momento diseñado para despojarlo de su dignidad. Podía sentir el aire frío y estéril en su piel, y las miradas burlonas de los oficiales se sentían como agujas afiladas clavándose en su orgullo. Murmuraron comentarios despectivos en voz baja, riéndose disimuladamente mientras continuaban su búsqueda de más pruebas incriminatorias. Cuando finalmente terminó el registro corporal, le entregaron un mono naranja y lo empujaron hacia las celdas de detención. Cada paso se sentía como un golpe para un espíritu. Cada sonido metálico de las puertas de la celda en la cruda realidad de su situación. Para entonces, la ira de David se había embotado con un entumecimiento creciente. Se sentó en el frío banco de metal. Su mente corría con pensamientos sobre su familia, su trabajo y las terribles implicaciones de estas falsas acusaciones. Las horas pasaban en un silencio agonizante. Cada tic-tac del reloj se sentía como una eternidad y la mente de David no podía descansar. ¿Cómo había sucedido esto?
¿Cómo había pasado de un simple viaje nocturno a sentarse en una celda de detención acusado de crímenes que no conocía? No se comprometió. Finalmente lo escoltaron fuera de la celda y lo llevaron a una sala de interrogatorio. Allí vio al mismo oficial que lo había fichado antes junto con otro hombre, que no había visto antes. Un detective sencillo y cerrado con una mirada casi desinteresada. El oficial arrojó la bolsa de plástico sobre la mesa entre ellos, su mirada dura e inflexible. Hagamos esto simple, David. El oficial comenzó, su tono frío. Estás en serios problemas: posesión de drogas, posibles cargos de secuestro. Las obras ahora, si cooperas, las cosas podrían ir un poco más fáciles para ti. David lo miró, la incredulidad grabada en su rostro. Te lo he dicho todo, yo no tenía esa bolsa, no hice nada malo, esa mujer me incriminó. El oficial inclinó sus labios curvando una sonrisa burlona. Te enmarcó. ¿De verdad crees que somos tan estúpidos? Mira a tu alrededor, David. ¿Crees que alguien va a creer la palabra de un taxista sobre una ciudadana respetable como la señora Miller? David se tragó la apretada. Finalmente, después de lo que pareció una hora, la puerta se abrió y el oficial de la noche anterior dio un paso, seguido por otro hombre que David no había visto antes, un oficial superior, a juzgar por su uniforme y el ligero aire de autoridad que tenía por la mañana. David, el oficial superior, comenzó, su tono falsamente amistoso, o debería decir señor Jones. Hizo una pausa dejando que el silencio colgara pesadamente. Soy el capitán Roberts. Pensé que podría ser una buena idea tener una pequeña charla esta mañana. David no dijo nada, simplemente miró al hombre con ojos exhaustos. Cada palabra que había salido de estos oficiales hasta ahora había sido otro insulto, otro recordatorio de que ya habían tomado una decisión sobre él. Roberts tomó un asiento frente a David, mientras el otro oficial se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en su rostro. Vamos directo al grano. Roberts continuó abriendo un archivo y pasando las páginas como si estuviera a punto de leer una lista de compras. Te encontraron con una bolsa de polvo blanco en tu auto, y ese no es el tipo de cosa que pasa desapercibida. No es mía, dijo David en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Esa mujer, la señora Miller, debe haberlo puesto allí. No tenía idea de que estaba en mi auto. Roberts se rió suavemente sacudiendo la cabeza. La señora Miller es una ciudadana respetada, alguien que ha vivido en esta ciudad toda su vida. Tú, por otro lado, se calló dándole a David una mirada larga y calculadora. Digamos que no tienes la misma reputación. David sintió una punzada de ira, pero mantuvo su voz tranquila a pesar de la frustración que ardía dentro de él. No me importa quién sea ella, sé lo que pasó. Ella debe haber plantado esa bolsa y yo no tuve nada que ver con eso. El oficial junto a la pared se rió en voz baja, murmurando lo suficientemente fuerte para que David lo oiga. Siempre intentan escabullirse. David apretó el puño, el metal de las esposas, mordiéndole la piel mientras luchaba por mantener la compostura. Toda esta situación se sentía como una pesadilla. No podía despertar de un cruel truco del destino que lo había llevado a un lugar donde sus palabras no significaban nada, donde cada intento de defenderse era visto como otra señal de culpa. El capitán Roberts se reclinó en su silla cruzando las manos sobre la mesa. Mira, David, esto no te va a ir bien si sigues diciéndole eso. Historia, ya lo hemos escuchado todo antes. No es mía, no lo sabía. Gente como tú crees que estás por encima de la ley, que puedes culpar a alguien más y marcharte. David apenas podía creer lo que estaba escuchando. Gente como yo, repitió, su voz tensa con ira controlada. ¿Qué se supone que significa eso? Roberts se encogió de hombros. Fe e inocencia. Tac, haz lo que quieras, señor Jones, estoy aquí para darte una opción. Puedes seguir negándolo, seguir contándonos esa triste historia, o puedes admitirlo y ahórrate muchos problemas. David sintió la oleada de impotencia, sus palabras ahogadas por sus nociones preconcebidas. No tengo nada que confesar, no hice nada malo, dijo firmemente, su voz resuelto a pesar del peso de sus circunstancias. Roberts suspiró sacudiendo la cabeza con decepción. Como quieras, pero no digas que no te dimos la oportunidad de confesar. Asintió con la cabeza al otro oficial, que dio un paso adelante y agarró a David del brazo, levantándolo de su silla y arrastrándolo hacia la puerta mientras lo llevaban por el pasillo. David sintió que se le retorcía el estómago con una enfermiza sensación de pavor. Cada oficial que pasaba parecía mirarlo con esa misma mezcla de desdén y lástima, como si fuera algo vil, algo indigno, incluso de la decencia humana más básica. Lo llevaron a una pequeña celda de detención sucia y lo empujaron dentro. La puerta se cerró de golpe detrás de él y David se quedó solo con sus pensamientos, las frías paredes de hormigón presionándolo por todos lados. Se sentó en el delgado colchón manchado con la cabeza entre las manos, tratando de procesar cómo su vida había llegado a este punto. Horas pasó a cada uno arrastrándose más lento que el anterior. Podía escuchar los sonidos de la estación a su alrededor, oficiales riendo, portazos, pasos resonando en los pasillos. Cada sonido le recordaba la libertad que había dado por garganta en seco. Es la verdad, solo quiero una oportunidad justa para explicar. La expresión del oficial oscureció. David golpeó la mesa con el puño y el sonido resonó en la pequeña habitación. Tuviste tu oportunidad, la tiraste en el segundo en que pensaste que podías hacer algo como esto. Todos ustedes son iguales. David se estremeció ante las palabras del oficial, sintiendo el aguijón del prejuicio. Su mente corría desesperadamente tratando de encontrar una manera de salir de esta pesadilla, pero cuando miró alrededor de la habitación, todo lo que vio fueron paredes que se cerraban sobre él.
Las personas que ya lo habían juzgado ya decidieron su destino. Yo no lo hice, dijo suavemente, su voz casi un susurro, sintiendo que sus propias palabras se escapaban al vacío de la habitación. Los oficiales intercambiaron una mirada, sus expresiones estaban llenas de desdén. El detective finalmente habló, su voz era fría y calculadora. Veremos lo que piensa un juez sobre eso, hasta entonces, estarás diciendo aquí mismo, con o sin tu cooperación. El oficial tomó la bolsa de plástico y la guardó en su bolsillo mientras salía de la habitación, dejando a David solo con el detective que seguía observándolo con esa misma mirada ilegible. Ya sabes, dijo el detective en voz baja, casi como para sí mismo. La gente como tú siempre piensa que puede jugar con el sistema, siempre piensa. Pueden culpar a alguien más y salirse con la suya. La mandíbula de David se tensó, pero se mordió la lengua, no había nada que pudiera decir que cambiara sus mentes. Ya estaba condenado a sus ojos. Los ojos del detective se entrecerraron mientras estudiaba a David. Su expresión se llenó de una mezcla de desprecio y diversión. No te preocupes, una vez que esto vaya a juicio, veremos qué tan inocente eres realmente. Y con eso se fue, dejando a David solo en la habitación vacía de Stark. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras a su alrededor. Se desplomó en su silla, el agotamiento, la frustración y el miedo pesaban sobre él. Lo habían despojado de su dignidad, lo acusaron de crímenes que no cometió y lo trataron como si no fuera más que un criminal. A medida que pasaban las horas, David sintió que la esperanza se desvanecía. No tenía idea de cómo podría demostrar su inocencia, cómo podría luchar contra un sistema que parecía decidido a verlo como culpable. Todo lo que podía hacer era esperar, soportar la humillación y el maltrato interminables, aferrándose a una pizca de esperanza de que de alguna manera la verdad saldría a la luz. David se sentó en el banco frío y duro de su celda, con la mente entumecida por todo lo que había sucedido en las últimas horas. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban y arrojaban un brillo duro e implacable sobre toda el área de Holden. De vez en cuando vislumbraba a los oficiales que pasaban por sus escaleras indiferentes pasando sobre él como si fuera menos que humano. El peso de su situación se hundía más profundamente con cada minuto que pasaba en esa celda, un pozo de miedo y humillación que se arraigaba en su pecho. Apenas había dormido cuando temprano en la mañana la puerta se abrió de golpe y apareció un oficial. Sin decir palabra, le hizo un gesto a David para que se pusiera de pie, lo agarró del brazo y lo sacó de la celda. La rudeza del agarre del oficial le recordó que en este lugar no tenía derechos, ni voz ni voto en cómo lo trataban, no lo veían como una persona, lo veían como un sospechoso, alguien a quien controlar, empujar y degradar. David fue conducido por un pasillo estrecho, la luz tenue lo hacía sentir casi como un túnel sin fin. Finalmente llegaron a una pequeña habitación donde lo empujaron adentro. Sin ceremonia la habitación no tenía ventanas, solo una mesa, dos sillas y un gran espejo en la pared, claramente un espejo unidireccional. El estómago de David se retorció sabiendo que estarían observando cada uno de sus movimientos, analizando sus reacciones como si fuera un animal. El oficial lo dejó solo por lo que pareció una eternidad, el tiempo suficiente para que David comenzara a inquietarse moviéndose en su asiento. Sus muñecas estaban enrojecidas por las esposas y su espalda dolorida por las incontables horas pasadas en una posición sentado, la vida que había tenido hace solo un día que ahora parecía imposiblemente distante. Finalmente, apareció otro oficial, desbloqueando su celda y ordenándole que se pusiera de pie. El cuerpo de David estaba dolorido por las horas de confinamiento, pero se obligó a ponerse de pie siguiendo al oficial por el pasillo. Esta vez lo llevaron a una habitación que no había visto antes, una habitación más pequeña y oscura con solo una silla en el centro y sin ventanas, ordenó el oficial. Empujándolo hacia la silla y sujetando su muñeca a los apoyabrazos con esposas de metal, el peso de su propio cuerpo lo presionó hacia abajo, haciéndolo sentir como si se hundiera más profundamente en la oscuridad. El oficial salió de la habitación sin decir otra palabra, cerró la puerta detrás de él y hundió a David en el silencio por un momento. Se sentó allí, con el corazón palpitando, preguntándose si tenían la intención de dejarlo allí durante horas nuevamente, esperando que el aislamiento lo quebrara, pero luego la puerta se abrió y una nueva figura entró, un detective con una mirada fría y calculadora, el tipo de hombre que parecía haberlo visto todo y no confiar en nada. El detective lo rodeó lentamente, sus ojos escanearon a David de la cabeza a los pies como si evaluara una pieza de evidencia. David Jones, dijo finalmente, su voz baja y sin emoción, ¿sabes lo que la gente dice de hombres como tú? David sintió un escalofrío de inquietud cuando la mirada del detective lo atravesó sin pestañear e implacable. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó, su voz teñida de desafío a pesar del miedo que se apretaba en su pecho. El detective sonrió, inclinándose para que su rostro estuviera a centímetros del de David. Significa que nadie va a creer una palabra de lo que digas, no cuando hay un buen ciudadano respetable del otro lado de la historia.
Así que si eres inteligente, comenzarás a cooperar. David sostuvo su mirada negándose a dar marcha atrás. He dicho la verdad desde el principio, no hice nada malo. El detective se enderezó y dejó escapar un suspiro de decepción. Bien, hazlo a tu manera, pero recuerda que te dimos una oportunidad, no esperes ninguna simpatía de ahora en adelante. Con eso se dio la vuelta y salió de la habitación dejando a David, solo una vez más el silencio presionándolo como un peso físico. Sintió los últimos restos de esperanza desvaneciéndose reemplazados por un entumecimiento frío y vacío, que se instaló profundamente en sus huesos. Pasaron horas antes de que finalmente lo trajeran de regreso a su celda mientras estaba sentado en el banco. Mirando las frías paredes de concreto se dio cuenta de que estaba atrapado en un sistema que ya había decidido su culpabilidad, un sistema que no tenía interés en la verdad. Todo lo que podía hacer ahora era soportar, aferrarse a la débil esperanza de que de alguna manera la verdad eventualmente saldría a la luz. David se sentó desplomado en el banco de su celda luchando contra una ola de agotamiento. Los días se habían desdibujado juntos, cada uno marcado por el mismo ciclo de aislamiento, humillación e impotencia. Se había vuelto insensible al oficial cerca de las miradas de lástima mezcladas con desprecio. Sus protestas, sus súplicas, todas habían sido recibidas con indiferencia, dejándolo solo con sus pensamientos y el peso aplastante de su situación. Pero fuera de la estación de policía, una historia diferente estaba comenzando a desarrollarse. Un joven periodista llamado Jason Watts había estado cerca del puesto de control la noche en que arrestaron a David. Había capturado imágenes del encuentro en la tienda y se había sentido intrigado por la forma en que las cosas habían escalado. Sintió que había más en la historia de lo que parecía. Las frenéticas acusaciones de la mujer y las expresiones de sorpresa de David parecían demasiado extremas para tomarlas al pie de la letra, así que decidió investigar más a fondo. Jason era conocido por su trabajo de investigación y tenía reputación de desafiar a la autoridad cuando sentía que algo era un error. Durante los siguientes días, revisó los registros públicos en busca de cualquier información que pudiera encontrar sobre David y la señora Miller. Cuanto más descubría, más sospechoso se volvía de la situación. David, un taxista con un historial limpio, no tenía antecedentes de problemas con la ley. Era conocido en su comunidad como un hombre honesto y trabajador. Por otro lado, el nombre de la señora Miller había aparecido en algunos informes policiales menores que involucraban actividad sospechosa, aunque ninguno había llevado a cargos formales. Con un creciente sentido de urgencia, Jason decidió investigar. Se puso en contacto con algunas personas que conocían personalmente a David, entrevistó a amigos, vecinos e incluso a algunos taxistas que hablaron muy bien del carácter de David. Cada historia pintaba la misma imagen. David era un hombre íntegro, alguien que no se involucraría en nada ilegal. Alentado por sus hallazgos, Jason intentó acceder a David con la esperanza de entrevistarlo directamente, pero cuando llegó a la estación se encontró con resistencia. Los oficiales de la recepción desestimaron sus solicitudes dándole excusas vagas y negándose a proporcionar cualquier información sobre el estado de David. La frustración de Jason aumentó, pero se negó a darse por vencido. En cambio, decidió centrarse en el otro lado de la historia. Comenzó a investigar los antecedentes de la señora Miller más a fondo, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre su carácter. A través de una serie de contactos y favores, logró acceder a algunos registros no oficiales y descubrió un patrón de comportamiento sospechoso que solo alimentó sus dudas. Finalmente, después de días de esfuerzo incansable, Jason recibió un aviso que cambiaría todo. Un viejo amigo que trabajaba en el laboratorio forense le informó que la policía había encontrado huellas dactilares en la pequeña bolsa de plástico de polvo blanco. Bolsa que había sido utilizada para implicar a David. Para sorpresa de Jason, el príncipe en la bolsa no pertenecía a David en absoluto, eran compatibles con la señora Miller. El corazón de Jason se aceleró mientras procesaba esta información. Este era el gran avance que había estado esperando, una pieza de evidencia que potencialmente podría limpiar el nombre de David. Con esta información en la mano, Jason sabía que no podía perder el tiempo. Se acercó a su editor explicando la situación y proponiendo una historia destacada que expondría la verdad. El editor, sintiendo el impacto potencial de la historia, le dio luz verde. A la mañana siguiente, Jason regresó a la estación armado con un renovado sentido de propósito y una determinación para confrontar al oficial con sus hallazgos. Se acercó a la recepción listo para exigir una reunión con alguien en autoridad, pero el oficial detrás del escritorio apenas levantó la vista, despidiéndolo con un movimiento de mano de Bor. Mira, chico, no tenemos tiempo para periodistas ahora mismo. Lo que sea que estés buscando no lo vas a encontrar aquí. El oficial murmuró, su tono goteando desdén. Jason inclinó su voz firme. Tengo evidencia de que las huellas dactilares en la bolsa encontrada en David, el coche de Jones, pertenecía a la señora Miller. Si no estás dispuesto a investigarlo, llevaré esta historia directamente al público. Créeme, esto va a ser una gran noticia. La expresión del oficial cambió, un destello de incertidumbre.
Cruzando su rostro, espera aquí, murmuró antes de desaparecer en una habitación trasera. Momentos después, un oficial superior, un hombre con una complexión pesada y un aire de autoridad, apareció. Miró fijamente a Jason con dureza, claramente no impresionado por la persistencia del joven periodista. ¿Qué es esto de las huellas dactilares?, preguntó el oficial en su tono escéptico. Jason no dudó, presentó la información exponiendo las inconsistencias en la historia de la señora Miller, la evidencia que había reunido sobre el carácter de David, y lo más importante, la coincidencia forense en las huellas dactilares. Pudo ver que la actitud del oficial cambiaba ligeramente, su expresión se volvía más cautelosa mientras absorbía los detalles. Escucha, chico, dijo el oficial con voz tensa, incluso si lo que dices es verdad, eso no es suficiente para limpiar completamente a Jones. Tenemos procedimientos. Este caso es mucho más complicado de lo que crees. Jason miró al oficial a los ojos, sus propios ojos brillaban con determinación. Con el debido respeto, esto es más que suficiente para cuestionar la legitimidad de los cargos contra David. Tienes a un hombre bajo custodia que probablemente sea inocente, y estás haciendo la vista gorda ante la verdad. No voy a dejar esto así, y no voy a dar marcha atrás. La mandíbula del oficial se apretó, pero no discutió. Más bien, deja tu información de contacto, lo investigaremos. Jason sabía que no debía confiar en esa promesa por completo, pero fue un comienzo. Entregó su tarjeta, dejando en claro que estaría observando de cerca. Mientras salía de la estación, sintió una renovada sensación de esperanza al saber que la verdad estaba comenzando a surgir en su celda. David seguía sin darse cuenta del progreso que se estaba haciendo en su nombre. Continuó soportando el indignidades diarias, miradas despectivas, comentarios burlones de oficiales que asumieron que sabían quién era, pero incluso cuando luchaba por mantener el ánimo, algo en lo profundo de él se negaba a romperse, se aferraba a una frágil brizna de esperanza, la más leve creencia de que alguien en algún lugar vería la verdad. Para Jason, la historia estaba lejos de terminar. Sabía que solo había arañado la superficie de la corrupción y el prejuicio en juego, y estaba decidido a llegar hasta el final. En los próximos días, trabajó incansablemente, reuniendo evidencia adicional, entrevistando a testigos y armando una historia que expondría la injusticia que David había enfrentado. Finalmente llegó el día en que estaba listo para publicar el artículo. Llegó a la portada como una exposición que pintaba un retrato condenatorio del trato de la policía a David, el comportamiento sospechoso de la señora Miller y la evidencia clara que había sido ignorada en la prisa por juzgar. La historia se difundió rápidamente, provocando indignación y llamando la atención de activistas, defensores legales y ciudadanos preocupados por igual. Dentro de la estación, los oficiales ya no podían ignorar las crecientes llamadas de reacción que inundaban los periodistas, los líderes comunitarios e incluso unos cuantos funcionarios del gobierno exigieron respuestas. La presión aumentó y no tuvieron más remedio que reabrir la investigación por primera vez desde su arresto. David sintió un rayo de esperanza, la más mínima posibilidad de que su pesadilla finalmente pudiera estar llegando a su fin mientras lo llevaban de regreso a la sala de interrogatorios. Su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que los esfuerzos de Jason lo habían acercado a la libertad, pero también entendía que el camino por delante sería todo menos fácil. A medida que se difundía la noticia del artículo de Jason, el ambiente en la estación de policía cambió. Los oficiales que anteriormente habían tratado a David con desprecio ahora lo miraban con una mezcla de confusión e inquietud. Sin embargo, a pesar de la creciente atención en su caso, la realidad de David no había mejorado. Todavía lo trataban como a un criminal. Todavía lo confinan en una celda fría y lo someten a humillaciones diarias. Al día siguiente de que se publicara el artículo, sacaron a David de su celda y lo llevaron de regreso por el mismo pasillo estrecho. Sus muñecas una vez más estaban encadenadas firmemente frente a él. Esta vez había una tensión más pesada en el aire, como si los oficiales que lo escoltaban estuvieran nerviosos por la presión externa, pero no dispuestos a ceder en su trato hacia él. Parece que su amigo periodista está causando problemas. Uno de los oficiales se burló mientras lo empujaban agarrándolo del brazo con una firmeza innecesaria. Creo que vas a salir de aquí por un pequeño artículo de periódico. David no respondió, manteniendo la cabeza alta a pesar del dolor en sus muñecas y el nudo de miedo en su estómago. Sabía que no debía provocarlos, especialmente ahora con su destino todavía en juego, pero cuando llegaron a la sala de interrogatorio una sensación enfermiza de pavor lo invadió. Había estado aquí antes, había soportado sus acusaciones y trato degradante sin que nadie creyera en su inocencia. Dentro de la habitación, dos oficiales esperaban, ambos con expresiones duras. David fue obligado a sentarse en una silla, sus manos esposadas bruscamente a la mesa, dejándolo inmovilizado. Mientras se acomodaban frente a él, uno de los oficiales, un hombre llamado oficial Harris, se reclinó en su silla, cruzó los brazos y tenía una expresión de suficiencia en el rostro. Harris comenzó a decir con un tono desgarrador y desdén, ¿crees que vas a jugar con el sistema? Consigue que un periodista de primera te escriba una historia triste. Y de repente eres inocente. David lo miró a los ojos y su voz era firme. Dije la verdad desde el principio. No hice nada malo. El otro oficial resopló y puso los ojos en blanco. Ahórranos el act.
Jones. ¿Esperas que creamos que una mujer respetable como la señora Miller simplemente plantó drogas en tu auto? No me importa lo que creas. David respondió con fuerza en su voz, sorprendiéndolo incluso a él. La evidencia habla por sí sola. Sus huellas están en esa bolsa, no en las mías. El rostro de Harris se oscureció. Apretó la mandíbula mientras se inclinaba hacia adelante. Escucha, Jones, no eres más que un taxista de mala muerte. ¿Crees que a alguien ahí afuera le importa realmente si eres culpable o no? Se olvidarán de ti la semana que viene. El corazón de David latía con fuerza en su silla. El pecho, una mezcla de ira. Y el miedo se arremolinaba en su interior, pero se obligó a mantener la calma negándose a dejar que lo vieran romper. A la gente le importa y verán la verdad te guste o no. Harris intercambió una mirada con su compañero, una conversación silenciosa entre ellos, luego con una sonrisa fría, se puso de pie y desabrochó las esposas de David tirándolo hacia sus pies. Bien, hazlo a tu manera, veamos si un poco de tiempo a solas te recuerda quién está a cargo aquí. David apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo arrastraran fuera de la habitación, y por otro pasillo incluso más oscuro y frío que el anterior lo llevaron a una pequeña celda aislada en el otro extremo del edificio, una que parecía diseñada para la máxima incomodidad. Las paredes eran de hormigón desnudo, y la única luz provenía de una bombilla en el techo. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y se quedó solo en el silencio sofocante, el frío filtrándose en sus huesos. Las horas pasaron cada una más larga que la anterior. Mientras estaba sentado en la oscuridad, su mente corría con pensamientos de su familia, de la vida que había tenido antes de que comenzara esta pesadilla. De vez en cuando escuchaba pasos haciendo eco en el pasillo, recordándole que estaba atrapado, olvidado en un lugar que parecía un intento de quebrarlo. Pero a medida que pasaban las horas, la resolución de David solo se hizo más fuerte. Se aferró al pensamiento del artículo de Jason sobre las personas que lo habían leído y comenzaron a cuestionar su tratamiento. No estaba solo, no importa cuán aislado se sintiera en ese momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un crujido y lo llevaron de regreso a su celda. Su cuerpo y su mente estaban exhaustos, pero se negó a dejar que vieran su dolor. Se sentó en el banco de metal, cerró los ojos y respiró profundamente, permitiéndose un momento para reunir fuerzas. A medida que pasaban los días, el tratamiento de David solo empeoró. Los oficiales dejaron en claro que lo veían como nada más que un alborotador, alguien que se atrevió a desafiar el sistema que tenía todo el poder. Se le negaron las necesidades básicas, se quedó sin comida durante horas y horas, y se vio obligado a soportar los constantes comentarios burlones de quienes pasaban por su celda. Una tarde, un oficial se acercó a su celda con una sonrisa maliciosa en su rostro. «Oh, mira quién sigue aquí. Supongo que tu pequeño artículo no funcionó como esperabas», pensó. David levantó la vista encontrándose con la mirada del oficial con una calma que no sentía. «No estoy aquí porque merezco estar y la verdad saldrá a la luz, no importa cuánto tiempo tome». El oficial resopló sacudiendo la cabeza. «Sigue soñando, Jones, eres solo otro número para nosotros, a nadie ahí afuera le importas». Pero mientras el oficial se alejaba, la resolución de David solo se solidificó. Se negó a dejar que sus palabras lo quebraran, para dejar que su crueldad lo despojara de su dignidad. Sabía que era inocente y se aferró a esa verdad como un salvavidas, negándose a soltarlo. El fiscal intentó desafiar los hallazgos, pero la evidencia era innegable. Jason se había asegurado de que el público supiera cada detalle que había descubierto, y ahora el peso de esa información caía sobre la sala del tribunal. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos, capturando cada palabra, cada cambio en la postura del fiscal, cada mirada vacilante de la señora Miller. Finalmente, después de horas de testimonio e interrogatorios, la señora Miller fue llamada al estrado. Parecía nerviosa. Su actitud confiada se desvanecía mientras se enfrentaba a la defensa ante las preguntas directas del abogado. Sus respuestas eran evasivas, llenas de contradicciones, que solo resaltaban su propia culpa. Cada pregunta socavaba su historia, desenredando la narrativa que ella había construido tan cuidadosamente para atrapar a David. David la vio vacilar, incapaz de mirarlo a los ojos, y sintió una extraña mezcla de ira y lástima. Esta mujer casi había destruido su vida, se había aprovechado de su bondad y usó su profesión, su propia identidad, en su contra. Pero ahora por primera vez podía ver las grietas en su armadura, la desesperación en sus ojos, mientras sus mentiras se desenredaban. El golpe final llegó cuando el informe forense fue leído en voz alta, confirmando más allá de cualquier duda que las huellas dactilares en la bolsa pertenecían únicamente a la señora Miller. El jurado intercambió miradas y David pudo sentir el giro de Todd. La verdad ya no era solo su palabra contra la de ella, era irrefutable, claro para todos verlo. Cuando el jurado fue despedido para deliberar, el silencio en la sala era tenso. David se
Sentó con su abogado, su corazón latía con fuerza mientras esperaba que regresaran. Los minutos pasaban lentamente, cada uno extendiéndose en una eternidad. Finalmente el jurado presentó en sus caras una mezcla de solemnidad y alivio. El veredicto fue no culpable. Una ola de emoción se estrelló sobre David mientras absorbía las palabras. Era libre. Las cadenas de la sospecha, el peso sofocante de las acusaciones, todo se había levantado en ese único momento. Miró a Jason, quien le dio un pequeño asentimiento, una mirada de satisfacción en su rostro. Jason había luchado por él, se había negado a dejar que la verdad fuera enterrada, y ahora gracias a él finalmente se había hecho justicia. Mientras la sala del tribunal estallaba en murmullos y aplausos de los partidarios en la audiencia, la mirada de David se desvió hacia los oficiales que lo habían escoltado. Sus expresiones eran ilegibles, su autoridad eclipsada por la sentencia dictada por el tribunal. David sintió una oleada de ira por la forma en que lo habían tratado, las interminables indignidades que había sufrido, pero también sintió una sensación de triunfo, de resiliencia. Habían tratado de quebrarlo, pero él había resistido, y ahora estaba saliendo como un hombre libre fuera de la sala del tribunal. Jason se acercó extendiendo una mano con una sonrisa. Felicitaciones, David, lo hiciste. David estrechó su mano. Gratitud y agotamiento se mezclaron en su expresión. No lo hicimos, respondió su voz cargada de emoción. No sé dónde estaría sin ti. Jason asintió con la cara serio. No me debes nada más que tu historia, es más que la lucha de una persona. La gente necesita saber que por casualidad entendí por lo que pasaste. David asintió con la cabeza, sintiendo un sentido de propósito agitándose dentro de él. Se le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de exponer los defectos del sistema que casi lo había aplastado. Ya no era solo un taxista o un hombre acusado falsamente, era un símbolo de resiliencia y la importancia de la verdad. Mientras se alejaban del juzgado, David sintió que el peso de la terrible experiencia se levantaba de sus hombros, reemplazado por una nueva determinación. Había pasado por el infierno, pero había salido más fuerte, con una historia que resonaría mucho más allá de las paredes de esa sala del tribunal, y con Jason a su lado, sabía que su viaje solo estaba comenzando. David pasó por mucho y su historia tocó miles de vidas. ¿Crees que fue tratado de manera justa y qué podría prevenir situaciones como esta? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte y dar un me gusta para ver más historias de resiliencia y la lucha por la justicia.